En La Paz, hoy el ministro de la Presidencia denunció que Evo Morales está detrás del bloqueo en la Asamblea para la aprobación de créditos en la lucha contra el COVID-19. El gobierno denuncia que el MAS, desde la Asamblea Legislativa, bloquea la lucha contra el COVID-19 en el país al rechazar la aprobación de un crédito por $327 millones que será otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Ustedes pueden ver aquí el cuadro. En 14 años, más de 17 mil millones de dólares. 327 millones, imagínense, insignificantes nos han rechazado. Aquí está claro, hay una intención, y lo demuestra el expresidente Morales, donde instruye a la Asamblea rechazar estos créditos. A confesión de parte, relevo de prueba. Evo Morales ordena bloquear créditos para la lucha contra la pandemia en Bolivia. Según el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el crédito gestionado con el Fondo Monetario Internacional son recursos otorgados a 5 años plazo, con 3 años y 3 meses de gracia y con el 1% de interés con condiciones favorables para Bolivia. Pero este no sería el único crédito bloqueado, existen 5 más. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en sus manos el tratamiento de 5 créditos de 1.700 millones de dólares. Recursos que irían destinados al sistema de salud, por ejemplo, en equipamiento de hospitales, compra de insumos y contratación de médicos, además del apoyo a médicos, a medidas económicas a favor de la pequeña y gran empresa. Como se puede evidenciar, el movimiento al socialismo, a través de los falsos argumentos, bloquea y lo hace en medio de esta pandemia en la que, por el contrario, debemos aunar todos los esfuerzos necesarios para combatir al virus. Pese a esta situación, el gobierno asegura que buscarán alternativas para conseguir el financiamiento contra el coronavirus en el país. Pero este tema no es el único que preocupa. Está también el proyecto de ley de elecciones que no fue promulgado. La presidenta tiene pocos días dentro del plazo establecido para la promulgación de esta ley. Estamos esperando la respuesta de la presidenta del Senado, que nos diga cuál es el estudio que ellos han realizado, médico y científico, para poder realizar las elecciones. ¿Acaso no hemos dicho que primero la vida de los bolivianos, primero la salud, primero la economía? Y resulta que hay parlamentarios que están haciendo cálculos políticos, que quieren elecciones. Bolivia tendría que ir a elecciones el 6 de septiembre en medio de la pandemia. El gobierno espera que se dé prioridad al tema sanitario. La presidenta del Senado, Eva Copa, envió este miércoles una carta de respuesta a la presidenta Yanine Áñez, quien la anterior semana le pidió un informe científico que sostenga la fecha de las elecciones. En la nota de 6 páginas, la líder del MAS le dice a Áñez que incurre en mentiras y que su estrategia de lucha contra la pandemia es un fracaso, porque hay personas enfermas que se mueren en la calle. Copa no responde si entregará el informe científico que le pidió Áñez, pero en cambio le recuerda que el legislativo es el primer órgano del Estado y que en ese sentido le exige un informe que respalde la decisión que tomó para cambiar la cuarentena total a rígida. También le pide un informe sobre los miles de millones de dólares de donaciones y créditos contra la pandemia. Finalmente, le dice que cumpla el único mandato que le fue encomendado, la realización de las elecciones. En medio de tensiones en el campo de batalla político, la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de estado de excepción. Gobierno tras gobierno. La bancada oficialista denunció que el movimiento al socialismo tiene el objetivo de generar caos y violencia contra el gobierno de Áñez para sabotear las medidas de restricción de la pandemia. Afirma que el proyecto de ley de estado de excepción permitirá la impunidad de los responsables e impedirá que las Fuerzas Armadas y la policía ejerzan controles en las manifestaciones. Ley golpista, esta es una ley desestabilizadora. Es una ley que lo único que está buscando es desestabilizar la democracia de nuestro país y que no se lleve adelante la cuarentena y todas las medidas para proteger la salud y la vida de todos los bolivianos. Textualmente esta ley dice que las Fuerzas Armadas y la policía no podría exigir a los ciudadanos que cumplan una cuarentena. Es más, no se puede hacer nada contra los que bloqueen, contra los que incendien, contra los que generan actos de terrorismo y otro tipo de convulsiones.
Desde el MAS, el diputado Víctor Borda rechaza las versiones oficialistas y asegura que el proyecto de ley de estado de excepción busca establecer límites al uso de medidas coercitivas. La cuarentena no es un estado de excepción, porque el estado de excepción debe ser declarado a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros y autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. Estados de excepción constitucionalmente solo pueden declararse por 4 causas: conmoción interna, conmoción externa, guerra, ¿no? o cuando hay un estado de necesidad grave en nuestro país, básicamente, ¿no? No está contemplado la cuarentena. Seríamos realmente incoherentes, absurdos promover un golpe de Estado cuando sabemos que el pueblo va a elegir democráticamente el 6 de septiembre un nuevo gobierno. Entonces ese planteamiento es inocuo, totalmente absurdo. El debate en la Cámara Baja del polémico proyecto de ley se inició este miércoles por la mañana en medio de discusiones entre oficialistas y opositores. En el pleno del hemiciclo, el debate era intenso. El ministro de Desarrollo Productivo denuncia que los 2/3 del MAS en la Asamblea bloquea créditos por 1.500 millones de dólares. La Asamblea Legislativa tiene en este momento créditos pendientes de aprobación por 700 millones de dólares, más los 800 millones de dólares que enviará con los últimos 2 créditos que ha gestionado el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Ya serán 1.500 millones de dólares que estarán en manos de la Asamblea Legislativa. Esa es la cifra de créditos que la Asamblea Legislativa tendría que aprobar para medidas urgentes. El ministro Óscar Ortiz afirmó que el MAS busca inviabilizar los préstamos para la lucha contra el COVID y para reactivar la economía, únicamente con objetivos políticos electorales. Nosotros tenemos como país, yo creo, una demanda a la Asamblea Legislativa, y es que no bloquee económicamente al mismo país. Estos recursos y estas leyes se necesitan con carácter de urgencia para que el país pueda seguir, por un lado, tomando todas las medidas que disponen las autoridades sanitarias para proteger la vida y la salud de los bolivianos, y por otro lado también preservando los empleos, inyectando recursos a la economía y asegurando el funcionamiento del Estado. El ministro de Desarrollo Productivo lamenta que la Comisión de Planificación de Diputados no dé curso al crédito del FMI por 327 millones de dólares y espera que los otros 3 créditos que serán enviados hasta este jueves a la Asamblea no sean bloqueados por la mayoría del MAS. El presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte, señaló que no se modificará el tipo de cambio del dólar y que la economía boliviana es estable. Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que golpea la economía boliviana en varios sectores productivos, el Banco Central ratificó que se adoptó la política de mantener invariable el tipo de cambio y dijo que actualmente esa decisión se mantiene a pesar de la crisis por la pandemia del coronavirus. El Banco Central ha usado todos los mecanismos que están a su alcance dentro de la ley del Banco Central para poder trabajar de manera conjunta con los ministros del área económica y enfrentar la situación, de manera que hoy el sistema financiero boliviano está fuerte, es solvente, existen los recursos necesarios y hay más de 12.000 millones de bolivianos en la liquidez del sistema financiero para poder enfrentar la crisis que hoy estamos viviendo. El presidente del Banco Central de Bolivia destacó que el sistema financiero nacional es solvente, ya que cuenta con una liquidez superior a los 12.000 millones de bolivianos y que durante los primeros 3 meses del año se trabajó para estabilizar la economía luego de las políticas del anterior gobierno. En otra información, la Fiscalía pedirá que se amplíe por 2 meses la detención preventiva del ex